Modos de adquirir el dominio o de adquirir la propiedad en Colombia. Los modos de adquirir la propiedad o modos de adquirir el dominio son hechos jurídicos a los que la ley atribuye la virtud de hacer, nacer o traspasar el dominio. Si se examina el artículo 673 del Código Civil colombiano, la ley no da un concepto de lo que entiende por modo de adquirir, sino que solo los enumera taxativamente. Estos son la ocupación, la cesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte, prescripción adquisitiva. Este concepto hace referencia directa al dominio, o sea, existe una referencia directa a un solo modo de adquirir. La doctrina le pone énfasis al dominio porque si uno examina el Código Civil, es posible constatar que el Código ha regulado los modos de adquirir de la perspectiva del dominio. Los modos de adquirir pueden aplicarse además del dominio a la posesión, ya que también operan como modo de entrar a la posesión de las cosas. El derecho de dominio o propiedad es aquel derecho real que tenemos sobre las cosas corporales, incorporales y sobre la producción de nuestro intelecto, o sea, derecho de autor, para gozar y disponer de dichas cosas de manera que esta disposición no sea contraria a la ley o contra el derecho de otra persona. Por ejemplo, una propiedad de una cosa corporal, el artículo 670 del Código Civil dice lo siguiente: sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo. La propiedad intelectual es, por ejemplo, la creación de un libro hecho por Juan. Dicho libro es producto de su intelecto, de su creación, de su pensamiento. Por lo tanto, la propiedad de dicha obra es de Juan. La propiedad intelectual se rige por normas especiales. Acepciones de frutos. Artículo 714. Frutos naturales son los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria. Según el artículo 715, los frutos naturales pueden ser pendientes y percibidos. Pendientes son los que están adheridos a la cosa que los produció, mientras que los percibidos son los que han sido separados de la cosa que los produció. En el artículo 716 encontramos la propiedad de los frutos naturales. Los frutos pertenecen al dueño de ella, los vegetales pertenecen al dueño de la tierra, y los productos de los animales pertenecen al dueño de estos. En el artículo 717, los frutos civiles son los precios o capitales, los cuales son pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. En el artículo 718 encontramos que los frutos civiles pertenecen al dueño de la cosa de que proviene. Acepciones del suelo. Artículo 719. Aluvión es el aumento que recibe la ribera de un río. Artículo 720. Acepción del aluvión. Es el acceso a las heredades de la ribera. Según el artículo 721, el corte de las líneas de demarcación antes de que llegue el agua forma la nueva división de las heredades. El artículo 722 hace referencia a la abulsión, en donde la parte del suelo que ha sido transportada de un lado a otro conserva el dueño su dominio. En el artículo 723 encontramos la restitución por inundación, en donde si una heredad ha sido inundada, el terreno restituido por las aguas dentro de los 10 años subsiguientes volverá a sus antiguos dueños. De acuerdo con el artículo 724, hace referencia al curso de un río, en donde si un río cambia su cauce, los propietarios pueden solicitar la restitución de las aguas a su cauce. Y el artículo 725 y 726 hace referencia a que al dividirse el río en dos brazos, este creará nuevas islas. Accesión de mueble a mueble. Esta se puede dar por adjunción, por especificación o por mezcla. Adjunción. Ocurre cuando dos o más cosas muebles de diferentes dueños se unen entre sí e integran una cosa nueva. Si dentro de la adjunción una de las partes no tiene conocimiento del hecho y la otra no actúa por mala fe, el dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria, pagando al dueño de esta última su valor. Por lo tanto,
es necesario determinar la cosa principal y la cosa accesoria. Entonces, la que tenga mayor estimación o mayor valor se determinará como principal y la de menor valor o menor estimación la accesoria. Si no existe mayor diferencia en cuanto a estimación entre las dos cosas, se tomará como principal aquella que perfeccione la nueva especie. Cosas muebles a inmuebles. Si se edifica o se construye sobre suelo propio con materiales ajenos, estos pasan a ser propiedad del dueño del suelo, pero también se deberá pagar al dueño de los materiales su justo precio. Si el propietario del suelo hace uso de los materiales a sabiendas, deberá éste pagar el resarcimiento de perjuicios y también estará sujeto a la acción criminal competente. Si se realiza una construcción o se planta o se siembra sobre suelo ajeno, el dueño del suelo tendrá derecho a reclamar la edificación, la construcción o el sembradío, pagando únicamente las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe, o también puede obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio por el terreno durante el tiempo que lo usó. Pero si el dueño del suelo tuvo conocimiento de la edificación o del sembradío, este, para poder recobrarlo, se verá obligado a pagar el valor del edificio, de la edificación, construcción o del sembradío. A continuación voy a hablar del libro tercero del Código Civil colombiano, sucesión por causa de muerte. La sucesión se da cuando una persona muere. Es un modo de adquirir los bienes, las obligaciones y los derechos de la persona que fallece. La sucesión puede darse a título universal o a título singular según el artículo 1008 del Código Civil colombiano. El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y obligaciones transmisibles o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto. El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa, o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como un caballo, 3 vacas, 600 pesos, 40 hectolitros de trigo. Artículo 1009. Sucesión testamentaria o intestada. Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si es en virtud de la ley, intestada o ab intestato. Artículo 1010. Asignaciones por causa de muerte. Se llaman asignaciones por causa de muerte las que hace la ley o el testamento de una persona difunta para suceder en sus bienes. Artículo 1011. Herencias y legados. Las asignaciones a título universal se llaman herencias y las asignaciones a título singular, legados. Artículo 1014. Transmisión de derechos sucesorios. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar dicha herencia o legado o repudiarlos, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Artículo 1052. Sucesión por testamento o ab intestato. Cuando en un mismo patrimonio se ha de suceder por testamento ab intestato, se cumplirán las disposiciones testamentarias y el remanente se adjudicará a los herederos ab intestato según las reglas generales. Pero los que suceden a la vez por testamento y ab intestato imputarán a la porción que se les corresponda ab intestato lo que recibieron por testamento, sin perjuicio de retener toda la porción testamentaria. Si excediere a la otra, prevalecerá sobre todo ello la voluntad expresa del testador en lo que de derecho corresponda.